bien, continuamos aquí en el marco del tercer encuentro internacional de IFORES y nos acompaña Francesco Carella, quien es especialista en migración laboral por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, quisiera, Francesco, aprovechar después de la plática que sostuviste con quienes han estado a lo largo de este tercer encuentro, hablando sobre las buenas prácticas internacionales de contratación equitativa, ¿por qué un especialista como tú en migración laboral trae a la mesa el tema de la parte de migración? Y si te parece, hablamos un poquito del contexto de migración y de ahí nos iremos a la materia que es la contratación equitativa. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, hay un vínculo bastante estrecho entre la migración y la contratación. En términos de migración internacional, sabemos de las últimas estimaciones de Naciones Unidas del año 2017 que hay en el mundo 258 millones de migrantes internacionales. De estos se estima que aproximadamente 164 millones son trabajadores y trabajadoras migrantes. O sea, la gran mayoría de los migrantes internacionales son trabajadores y trabajadoras, lo cual nos dice que realmente la migración laboral es prevalente en el marco de la migración internacional. La migración laboral, como también las relaciones laborales, empiezan con el proceso de contratación. Por esta razón, la cuestión de la contratación está estrechamente vinculada con la migración laboral. De esta migración laboral que te dije, de unos 164 millones a nivel mundial, aproximadamente un cuarto se encuentran en la región de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, si también incluimos en esta región a Norteamérica, en particular en Estados Unidos, realmente tenemos la mayoría de la migración internacional, porque como bien sabemos, el mayor corredor migratorio internacional es el corredor entre México y Estados Unidos. Ahora, tú durante la plática presentaste unas láminas pues que son muy... los números son muy fríos y ahí hablas y por eso vamos a entrar ya a la parte de la contratación justa y equitativa, porque al final del día, después de ver tu lámina, pues nos damos cuenta que el trabajador es quien lleva la mayor carga, ¿no?, del costo, obviamente del propio traslado de su lugar de origen a la parte de destino, y obviamente lo que implica para el trabajador, ¿no?, el tener que cubrir todos estos gastos que tú nos explicabas y que se dan, es un fenómeno mundial, se da no solamente en nuestro país, se da en cualquier parte del mundo. Quisiera en esa parte que tú describías el costo o lo que implicaba para un migrante el irse a insertar en una actividad económica fuera de su lugar de origen. Sí, correcto. En la OIT hemos tratado de cuantificar, de medir los costos con los cuales corre un trabajador migrante para llegar al puesto de trabajo en su país de destino. Estos costos incluyen, en primer lugar, las comisiones que le puede pagar a un contratista, a una agencia privada de contratación, pero también otros costos conexos como los costos de visas, los costos de transporte, exámenes médicos o cursos que tenga que hacer antes de movilizarse. Entonces pueden llegar estos costos a ser muy altos. Les di algunos ejemplos de corredores migratorios de nacionales de Pakistán o Bangladesh, por ejemplo, que van hacia los países árabes como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes, que pueden perfectamente llegar a pagar hasta $4,000 en promedio solo para llegar a su puesto de trabajo, donde van a estar ganando por mes menos de $400. Estas personas van a tener que trabajar 11 meses prácticamente gratis solo para compensar esa inversión inicial que habían hecho, algunas veces endeudándose, por lo cual van a ser sujetos posibles a abusos como servidumbre por deuda, por ejemplo, porque si tienen algún problema en el puesto de trabajo, no se van a quejar, no van a correr el riesgo de perder ese trabajo porque están endeudados, porque tienen que volver a pagar esa deuda. Así es. En ese contexto, presentabas tú los 4 pilares que la propia Organización Internacional del Trabajo ha estado exponiendo pues, para tratar de llevar mejores prácticas. Brevemente describe estas cuatro fases. Sí, mira, en el año 2014 nos dimos cuenta de lo grave que era la situación en términos de contratación a nivel mundial y lanzamos la Iniciativa Global para la Contratación Equitativa. Como bien lo dices, incluye 4 pilares. El primero es la generación de conocimientos, ampliar los conocimientos. ¿Cuánto pagan las personas para obtener un puesto de trabajo? ¿Cómo podemos medir estos costos y cómo podemos asegurar que se reduzcan con el tiempo?
La segunda iniciativa es el marco legislativo y normativo que existe tanto a nivel mundial como a nivel nacional para reglamentar esta contratación. ¿Sí? Y en este marco, por ejemplo, la OIT sacó en el año 2016, adoptó unos principios y directrices sobre la contratación equitativa, que es una herramienta bastante útil para diferentes actores. El tercer punto son las buenas prácticas empresariales, porque al final la contratación se realiza para que los empresarios, las empresas puedan tener los trabajadores que necesitan. Entonces el papel que juegan los empresarios es fundamental. Estamos tratando de documentar las buenas prácticas empresariales para difundirlas lo más posible. Y por último está la cuestión de la protección de los derechos de los trabajadores, donde todos jugamos un papel fundamental, pero especialmente las organizaciones sindicales y algunas organizaciones de la sociedad civil. Ahora, no sé si nos falte mencionar algún rol entre cada actor o ya con esto que tú nos explicabas es suficiente para pasar a los principios y las directrices. Ajá. Bueno, sí, si gustas puedo ampliar. Responder a ambas preguntas al mismo tiempo. Por supuesto que hay actores fundamentales en el proceso de contratación, como son las organizaciones de empleadores y los empleadores mismos, las agencias de contratación, agencias privadas o contratistas, los gobiernos y las organizaciones de trabajadores, por ejemplo. Los empleadores, bueno, son los que necesitan, como dije, los trabajadores y que muchas veces determinan cuántos necesitan, qué tipo de trabajador, qué competencias, etc. Los gobiernos son los que tienen que reglamentar, que sacar legislaciones o políticas o programas que delimiten el marco de actuación de las agencias privadas de contratación y otros contratistas. Realmente tienen que controlar estos actores, pero no pueden imponer un marco que sea innecesariamente pesado, digamos, o difícil de cumplir, porque esto conlleva que muchos actores decidan no seguirlo y actúen al margen de la ley. Así que realmente es importante conseguir un buen equilibrio entre un marco que protege y reglamente, pero que no sea innecesariamente pesado o complejo. Luego las agencias de contratación misma, por supuesto que tienen que digamos, responder a algunos criterios éticos y equitativos, pero también de eficacidad y efectividad en su trabajo. Y las organizaciones de trabajadores, como te dije, están ahí para proteger los derechos de todos los trabajadores, independientemente de que sean nacionales o migrantes internacionales. Ahora, ya que mencionas los principios y directrices de la OIT, este documento que adoptamos en 2016, algo interesante es que las directrices son específicas para cada uno de estos actores que te mencioné, los gobiernos, los empleadores, las agencias privadas de contratación. En cambio, los principios son más generales, aplican a todos ellos y a todos nosotros. Y uno de ellos, que me parece particularmente interesante, es el compromiso de llegar a 0 comisiones y costos para los trabajadores. Exacto. Realmente se pueden generar comisiones, las agencias privadas es normal que cobren comisiones, pero estos costos no deberían ser el atribuidos, trabajador quien corra con ellos, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues agradezco mucho estos minutos para IFORES por parte de Francesco Carella, especialista en migración laboral de la Organización Internacional del Trabajo. Sé que este tema nos daría para horas, Francesco, pero ¿dónde puede encontrar la audiencia que nos está siguiendo las mejores prácticas? No sé, que hagas referencia a dónde pueden bajar este documento. Sé que la OIT ahora en el marco de su centenario también ha estado haciendo, pues que lo veo más activo, más participativo. No sé si los tiempos están cambiando, ¿no? Pero los veo más abiertos y celebro eso. Ah, qué bueno. Me alegro mucho de que estemos dando esta impresión hacia el exterior. Es cierto que en el marco de nuestro centenario, en 2019 cumplimos 100 años, estamos realmente tratando de celebrarlo, tratando de ser lo más visibles posible. Realmente les recomiendo en la página web de la OIT pueden encontrar mucha más información sobre migración laboral, contratación equitativa. www.ilo.org o también pueden buscar OIT Contratación Equitativa y OIT Migración Laboral y les saldrán automáticamente los documentos y los datos a los cuales hice referencia. Excelente, muy bien. Pues agradezco nuevamente tu participación, Francesco. Muchas gracias. Gracias a por tu tiempo.